y compañeros comisionados. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Miguel León Portilla. El asunto que presento involucra a la Oficina y la Presidencia de la República y trata sobre una de las tareas pendientes para asegurar el derecho a saber y el empoderamiento de parte de la población de México, la inclusión de los pueblos indígenas en los asuntos públicos. El pasado 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A nivel global, hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países. Tan solo en la región latinoamericana, los pueblos indígenas cuentan con una población aproximada de 50 millones de personas. Como lo comenté en la sesión pasada, en México, la población indígena constituye un grupo social de poco más de 12 millones de personas, caracterizado por la diversidad y pluralidad en tradiciones y lenguas, lo que indiscutiblemente dota a nuestra nación de una riqueza histórica y cultural que da sentido de pertenencia e identidad a las y los mexicanos. Pese a esto, para garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos humanos, aún es necesario superar grandes desafíos. En virtud de este contexto, resulta importante el proyecto que someto a su consideración, en donde un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República el currículum vitae de los integrantes del Gabinete Presidencial en lengua zapoteca. En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de lo solicitado y orientó al particular a dirigir su petición a diversas secretarías de Estado. Ante esta respuesta, el particular recurrió al INAI para manifestar su inconformidad. En vía de alegatos, la Oficina de la Presidencia de la República reiteró la incompetencia y señaló que no existe disposición legal alguna que le conceda la atribución para generar la información requerida. Del análisis normativo que hicimos, fue posible concluir que la instancia pública sí cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido, ya que de conformidad con los artículos 89 constitucional, así como 4 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente designa directamente a los secretarios de Estado, al consejero jurídico del Ejecutivo Federal y al jefe de la Oficina y la Presidencia que integran el Gabinete Presidencial. Por ello, consideramos que puede contar con la información curricular, pues se trata de documentos donde constan sus aptitudes académicas y experiencia laboral. Además, en relación con la lengua en la que se solicitó la información, advertimos que de conformidad con los artículos 11 y 15 de la Ley Federal de Transparencia, los sujetos obligados deben procurar en la medida de lo posible la accesibilidad de la información y su traducción a lenguas indígenas. Para ello, deberán promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que les auxilien a entregar las respuestas en lengua indígena. En concordancia con las disposiciones referidas, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia emitió los criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables, que establecen las acciones necesarias para que los sujetos obligados garanticen las condiciones de accesibilidad a efecto de que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Entre estas acciones se encuentra el instrumentar de manera progresiva y transversal en el quehacer diario de las unidades de transparencia el uso de intérpretes de lenguas indígenas. También el contratar los servicios de intérpretes o traductores para facilitar de manera oportuna la información solicitada. Derivado de lo expuesto, estimamos necesario que de localizarse la información, el sujeto obligado la entregue en lengua zapoteca, a fin de garantizar la transversabilidad de los derechos de los pueblos originarios y su plena efectividad para que estén en aptitud de tomar decisiones informadas y participar en la vida pública del Estado. Con base en lo expuesto, pongo a su consideración revocar la respuesta emitida por la Oficina de la Presidencia de la República a efecto de que asuma competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda y de localizar la información, la entregue traducida a lengua zapoteca.
La UNESCO reconoce a las lenguas indígenas como instrumentos de comunicación, de educación, integración social y desarrollo, pero también como depositarias de los pueblos de la identidad de los mismos, de su historia y sus tradiciones. A pesar de ello, está desapareciendo a un ritmo acelerado. También, a pesar de la pluralidad de los pueblos originarios, en todo el mundo, estos grupos comparten problemas vinculados con el respeto y protección de sus derechos humanos. Muestra de ello es que de la población que vive en extrema pobreza, aproximadamente 15% pertenece a pueblos indígenas. Por ello, estas poblaciones se ven expuestas a sufrir vulneraciones sistemáticas como la discriminación y exclusión. El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló que de las 6.700 lenguas que se hablan en el mundo, aproximadamente 40% están en peligro de desaparición. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen alrededor de 68 lenguas con 364 variantes y las entidades federativas con mayor población hablante de lenguas indígenas son Oaxaca, Yucatán y Chiapas, que acumulan el 42.6% del total de hablantes. Asimismo, de acuerdo a las cifras de Coneval, el 74.9% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Las mujeres, personas de la tercera edad y los niños son sujetos a mayores carencias y desventajas sociales. Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 mostraron que la población indígena sufre de diversas acciones y actos de discriminación múltiple, es decir, sufre de un trato desigual debido a dos o más características personales, tales como el género, la edad, la etnicidad, entre otros, lo que irremediablemente contribuye a la vulneración de sus derechos y libertades. Cabe destacar que para superar estos y otros desafíos que vulneran los derechos de las comunidades indígenas, es necesario integrar estrategias específicas que orienten las acciones gubernamentales. De ahí que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrada en Durango, el titular del Ejecutivo afirmara, cito, «Nosotros, por convicción, hemos decidido darle preferencia a los humildes, darle preferencia a las comunidades indígenas de México y sostenemos como criterio, como doctrina, que por el bien de todos, primero los pobres». Finalizó la cita. Por lo tanto, para estas comunidades, garantizar el derecho a saber en lenguas indígenas es una condición indispensable para escuchar e incluir a estos grupos en las estructuras, canales o espacios formales de participación política y especialmente en aquellos asuntos que directamente afectan su vida cotidiana y vulneran sus derechos de manera sistemática. Recientemente, un estudio elaborado por Oxfam, esta confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, señaló que hablar una lengua indígena, identificarse dentro de una comunidad indígena, negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro, derivan en una mayor probabilidad de que las personas presenten rezagos en el sistema educativo, en el ámbito laboral y una baja movilidad social. En diversas ocasiones, el acceso a la justicia y a los mecanismos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas se ve obstaculizado por las brechas socioeconómicas y lingüísticas en las que viven. Por ello, el Gobierno tiene que responder a la solicitud del particular y tomar las medidas necesarias para permitir que las personas ejerzan plenamente el derecho a saber en su lengua nativa. En la medida en que el Gobierno ofrezca la información en la lengua señalada, se promoverá que durante la generación, publicación y entrega de la información pública prevalezcan los principios de accesibilidad e inclusión para el empoderamiento ciudadano y se fomentarán las estrategias que reduzcan la discriminación y marginación que sistemáticamente padecen estas poblaciones a fin de lograr un régimen político verdaderamente inclusivo, abierto, plural y democrático. Es cuanto, comisionado presidente.